Hello everyone, my name is Carolina Rojas. I am 28 years old and living in Recepo Meta. I am part of the Visual Arts Program. Y en este espacio les voy a contar cómo desarrollé el primer ejercicio de la tarea 2, en donde yo elegí la letra A. Entonces, para adentrarnos como en este mundo, primero tenemos que entender cuáles son los conectores lógicos. En donde en el lenguaje natural en el lenguaje natural encontramos el no, y en el nombre, en pensamiento lógico, encontramos que es negación. Y es conjunción o es disyunción, sí entonces es condicional, sí solo sí es bicondicional. Cada uno de este lenguaje tiene un símbolo dentro de la fórmula. Entonces, para iniciar tenemos que trabajar una fórmula de la verdad. Una tabla de la verdad, perdón. Para esto necesitamos hacer una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples que tenemos. Entonces, en la proposición que me tocó, encontramos 3 proposiciones simples. Entonces, sería 2 a la 3, lo cual nos da un resultado de 8. Entonces, para empezar, tenemos que dividir la tabla. Entonces, como nos dio 8, vamos a hacer 8 filas hacia abajo y vamos a agregarle una más para poder colocar el enunciado de la fórmula. Además, vamos a dividir la fórmula que tenemos o la proposición, la vamos a dividir por proposiciones simples y compuestas. Entonces yo lo dividí en P, Q, R, luego dice negación con Q, luego dice PQ conjunción, luego dice negación Q con disyunción R, y luego coloqué toda la fórmula que es la condicional. Entonces, primero, en el primer espacio, que es donde está P, dividí los 8 espacios a la mitad. O sea, coloqué primero 4 verdaderos y después 4 falsos. En la Q hice exactamente lo mismo, pero con el anterior número. Entonces, si en P coloqué 4 y 4, en Q voy a colocar 2 y 2. Es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y así de ahí para abajo. Y en la R exactamente lo mismo, ¿sí? Y voy a dividir otra vez a la mitad. Entonces, como en el anterior coloqué 2 verdaderos, 2 falsos, ahora voy a colocar verdadero, falso, verdadero, falso. Es importante que si yo empecé con verdadero, empiece igual en la siguiente columna con verdadero, porque si no, pues me va a quedar mal. Entonces, ahora, la negación, ¿qué dice la fórmula de la negación? O lo que se define como negación. Es lo contrario a la proposición base. Entonces, aquí en mi fórmula se está negando la letra Q. Entonces, mi proposición base es la Q. Así que, si en el primer espacio yo tengo si en el primer espacio de mi Q yo tengo verdadero, entonces en la negación lo voy a colocar falso. Si en el primer espacio tengo falso, la primera línea la voy a colocar falsa. Es lo contrario siempre a lo que tiene. Entonces yo voy mirando las letras, y si es verdadero el contrario es falso, si es falso el contrario es verdadero. Entonces así podemos llenar esa primera columna de negación Q. Ahora vamos con la conjunción. La conjunción dice que todas las proposiciones que tengan un falso son falsas. Solo si las dos proposiciones son verdaderas es verdadero. Entonces vamos a buscar la P y la Q y vamos a mirar si tienen 2 verdaderos es verdadero. Todas las que tengan 2 verdaderos es verdadero. Pero si en alguna de esas dos combinaciones hay un falso, son falsas. Entonces a mí me salió las primeras 2 verdaderas y el resto falsas. Esa es la conjunción. Ahora vamos a pasar a la negación de Q con disyunción R. Entonces la disyunción dice que todas las proposiciones que tengan un verdadero son verdaderos. Solo si las dos proposiciones son falsas es falso. Entonces es como lo mismo del anterior, pero al revés. Entonces vamos a buscar negación Q y R. Entonces aquí R es verdadero y negación Q es falso. Entonces en esa columna voy a colocar verdadero, en esa fila, perdón. Las siguientes son 2 falsos, entonces ahí sí sería falso. Y así de ahí para abajo. Voy mirando cuáles tiene para poder colocar en mi columna lo que nos dice la disyunción, que fue lo que ya les leí. Y por último, llegamos a la última, donde está como toda la fórmula o la proposición. Y esta nos habla de condicional. Y dice, solo si está en este orden, verdadero o falso es falso, de resto es verdadero. Entonces vamos a buscar las anteriores, que son la conjunción y la disyunción, y las vamos a mirar cómo están. Entonces vamos a buscar. Aquí en mis 2 columnas solamente hay un verdadero o falso, ahí es falso. Las demás son verdaderos porque eso es lo que nos dice pues como la definición de la condicional. Bueno, además tenemos que definir qué tipo de tabla de la verdad es esta, ¿sí? Entonces, existen 3 clases, que es tautología, en donde todos los resultados que nos dieron al final, en donde colocamos la condicional, son verdaderos.
La contradicción en donde todos son falsos y la contingencia en donde hay verdadero y falso, una combinación de las dos. Entonces yo voy y reviso aquí mi tabla y veo que tengo un falso y los demás son verdaderos. Entonces, como lo describimos anteriormente, esta tabla sería contingencia. Pero entonces además tenemos que pasar esa proposición o esos símbolos a un lenguaje en donde se entienda, ¿sí? Entonces, P dice P conjunción Q, entonces dice, la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas. Entonces, ¿qué dice en conjunción? En conjunción dice I. Sí, el lenguaje natural de conjunción es I. Entonces empezamos. La inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y, que ahí está la conjunción, y la unimos con Q, que son, las personas tienen el control sobre sus datos personales. Ahora dice, la condicional, sí entonces, este sí entonces quiere decir que no quiere decir que vamos a colocar después de esa oración sí entonces, sino que vamos a colocar sí al inicio y entonces conectando la otra frase. Entonces dice, volvemos a empezar, sí, que es la condicional. Entonces, si la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen el control sobre sus datos personales, entonces las personas no tienen control sobre sus datos personales. Este no es porque hay una negación de Q, sus datos personales, o que es la disyunción. Ahí está la unión de la disyunción. Las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Entonces, ¿cómo quedaría la frase? Si la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen el control sobre sus objetos personales, entonces las personas no tienen el control sobre sus datos personales, o las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Ese fue mi ejercicio, espero que me hayan entendido. Demoré mucho en entender, en verme las clases, en saber cómo funciona todo eso, pero al final no es tan difícil. Muchas gracias.